Listo. Bienvenidos nuevamente a esta plataforma virtual de esta rueda de negocios de la floricultura nacional. Continuando con la programación de las ponencias, ¿no? En esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de escuchar sobre el cultivo de orquídeas, a cargo del ingeniero José Luis Palomino Velapatiño. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Él es un cultivador de orquídeas desde el año 95 hasta la fecha. Entonces vamos a escucharlo. Ingeniero, adelante, por favor. Buenas tardes. Eli, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Vamos a enfocarnos en el cultivo de orquídeas, en esta ocasión al cultivo de Phalaenopsis. ¿El porqué de ello? Porque ahorita Phalaenopsis está resultando ser la orquídea más comercial a nivel mundial. Incluso en el país también está creciendo bastante la demanda por las orquídeas Phalaenopsis, por diversas características que presenta esta variedad en particular, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en el cultivo de esta variedad, ¿no? Entonces vamos a comenzar acá con el tema de lo que es cultivo desarrollado en el vivero Lima Orquídeas, donde estamos a cargo de la parte productiva, ¿no? Dando pautas de características de ellas para conocerlas un poco más, qué materiales son los que utilizamos para el cultivo, luego condiciones para tener las plantas a nivel de casa, ya en caso ya sea un tema, ya se ha comercializado el producto, luego cómo es procedimientos de mantenimiento, en este caso lo que es trasplantes, lo que más se desarrolla con ellas, y un poco del alcance de lo que es la producción comercial, ¿no? Iríamos yendo de esa manera. Disculpa que te corte, solamente para recalcar a los participantes que tienen la oportunidad de hacer sus consultas a través del chat o también mediante el icono de que tienen preguntas y respuestas. Y estaremos transmitiendo las preguntas al expositor, al ingeniero. Gracias. Adelante. Ok, continuamos, ¿no? A ver, acá tenemos una vista de lo que es la producción comercial en nuestro vivero, en etapa de alta producción, plantas en floración, a lo que buscamos llegar, ¿no? Los productores de orquídeas. Ya con la gran demanda que se ha venido desarrollando últimamente en nuestro país, ¿no? Buscamos cubrir una demanda que está siendo muy creciente, entonces año a año vamos viendo incrementar la capacidad de producción de nuestras instalaciones, al igual que lo que es la comercialización de estas plantas en nuestro país, ¿no? Es considerada por muchos como la reina de las orquídeas. Le dan la denominación de orquídea mariposa por la forma de la flor. Las denominaciones, la gran mayoría de esas orquídeas, por decir todas, provienen de la zona de Asia. Resulta ser la orquídea más vendida a nivel mundial. Y lo que normalmente ya se comercializa son híbridos que han adquirido ciertas características particulares que le hacen mucho más fácil su cultivo a nivel del hogar. Pero como especies puras, especies que podemos encontrar en la naturaleza, se habla alrededor de 70 especies. La gran mayoría crece en su hábitat natural, colgada de árboles, sobre rocas, ¿no? De manera epífita o de manera litofita, ¿no? Ahora, en cuanto a su hábito de crecimiento, vamos a distinguir que ellas tienen un hábito de crecimiento monopodial. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que esta orquídea solo crece hacia arriba, de manera vertical. Las hojas nuevas les van saliendo en el centro de la corona y va creciendo de manera vertical. ¿Ya? Mientras no ocurra nada en ese punto de crecimiento por la alta dominancia apical que tiene, se mantiene esa característica. En caso de que ocurra un percance en ese punto de crecimiento, se genera la activación de nuevos puntos de crecimiento en las partes laterales, que llamaremos hijuelos o keilis. En cuanto a requerimientos de temperatura, son de climas cálidos y climas templados, ¿no? Vamos a distinguir algunos grupos particulares, ¿ya? En relación a el tamaño de flor, ¿ya? Entonces, tenemos el grupo de las que son
perdón, acá, que son las estándar, ya son flores grandes y vistosas. Acá podemos hablar de flores de más de 10 centímetros de diámetro de flor, ¿no? Acá les presento una, por ejemplo, ya para que tengan referencia. Es la que les menciono, ¿no? Ya, normalmente lo usan mucho para flor de corte, para arreglos, entonces tienen esa característica. Luego tenemos las de multifloras, son flores medianas a flores pequeñas. Entonces, acá ya no tenemos un solo tallo, sino que se tienden a botar a veces varas ramificadas, distinguiéndose así otro gran grupo, que este grupo de plantas, por decir, está más dirigida a una planta de maceta, planta para exhibición en casa, ¿no? Podemos mostrar acá, ¿no? Va a ser ramificada. Entonces se luce bastante, ¿no? Y flores son más pequeñas, ¿ya? Y compensa ese menor tamaño de flores con mayor cantidad de flores. En este acá tenemos diferentes variedades en lo que hacemos la producción en el vivero, tanto de las estándar como de las multifloras, ¿no? Luis, una consulta. ¿Cuántas variedades estaremos ahorita produciendo en nuestro medio? Por ejemplo, en Lima Orquídeas actualmente venimos trabajando alrededor de 60 variedades entre procedencias de Holanda y procedencia de Taiwán. En esas dos, y tenemos alrededor de 60 variedades, ¿no? Ahora, desde multiflora y la grande, ¿no? sí, ya tenemos esas dos. Si bien ahorita el mercado local está dominado por la procedencia de más de orquídeas de Holanda, ¿no? De diferentes proveedores que se tiene allá. Entonces, correcto. Eso es lo que está dominando en el mercado, bastante colorido. Nada, la gran mayoría de estas flores se puede decir que son de las multifloras. Multifloras, así es. Entonces, y sí, lo que se está que se utiliza de todas maneras un poco las multifloras en primeras floraciones, son, al tener flores pequeñas, en aprovecharlas en armar arreglos, ¿no? Arreglos florales. Para llenar más la maceta, ¿no? ¿Ya? Entonces, en cuanto a requerimientos de luz, estas orquídeas no requieren de demasiada luz, sino una buena iluminación. Lo que sí tenemos que tener cuidado es el tema del sol directo. Y en especial en Lima, el sol de verano, que es un sol hace intenso. Ya, más que nada entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Suficiente con media hora de sol directo sobre la planta en ese intervalo de tiempo para que ya nos genere daño semilla. Genera una ampolla inicialmente y luego termina quemando. La hoja se pone blanca en la zona que ha quemado, ¿no? Y pudiendo verse afectada varias hojas en simultáneo si hay la incidencia directa de ese sol. ¿Ya? Puede haber una exposición, sí, en la mañana o la tarde pasada a las 3, ¿no? La planta lo tolera sin ningún problema, ¿no? Acá justo en las listas que le pongo, por ejemplo, es ya plantas cultivadas en domicilio, al costado de una ventana, y acá vemos cómo están desarrollando. Algunas en procesos de crecimiento y otras ya en floración, ¿no? Acá tenemos en otro en balcón, orientado hacia el sur, donde no reciben un sol directo, las tienen en este lugar, de la sombra y desarrollan sin mucho problema, ¿no? Siempre cuidando del sol directo. ¿Ya? En cuanto a requerimiento de luz, en casa podemos ubicarlos cerca a mamparas, especialmente, para proporcionar una buena iluminación, o una sala que tenga buena iluminación, ¿no? O una terraza también pueden estar ubicadas. La planta, bajo estas condiciones, podemos tenerla con una duración mínimo 2 meses, algunas que pueden llegar a los 6 meses, y algunas pocas pasar los 6 meses de duración. Hablamos de esta duración desde que apertura la primera flor de la vara hasta la última flor, ¿no? Que termina de caer. Entonces, la luz va a incidir también en que podamos tener un buen desarrollo también de botones, ¿no? Y al tenerlas en interior hay que tener en cuenta también el que podamos ir renovando el aire del ambiente
para que no haya un estancamiento estéril y pueda generar condiciones favorables para que ocurran ciertos problemas de tipo sanitario, ¿no? O un ambiente, un día soleado, ambiente cerrado, se incrementa la temperatura y las flores van a sentir esa alta temperatura generando una deshidratación y rápida caída de esas flores, ¿no? Entonces hay que cuidar también eso de renovar y ir renovando el aire periódicamente. No solo son de interior, hay lugares en Lima donde han habilitado pequeños ambientes, por ejemplo, un colegio en La Molina, se ha hecho un orquidario y ahí tiene Phalaenopsis, cultivado bajo un techo de protección, ¿no? Combinado con otras orquídeas. En una vivienda particular han habilitado una protección malla sombreadora, una estantería y ahí las orquídeas, ¿no? Eso permite proteger en las horas de mayor incidencia. Y la planta se adapta a dicha condición de crecimiento del ambiente y desarrolla todos sus procesos sin ningún tipo de problema. Claro que en esas condiciones sí tenemos que tener un mayor control de posibles problemas sanitarios, ¿no? Estar siempre al pendiente revisando la planta de que no se vea expuesta a ese tipo de problemas. Ya, entonces, acá tenemos parte de las variedades que pusimos en el vivero, que son de procedencia de Taiwán, ¿no? Se caracteriza por tener flores de un mayor colorido en relación a las de procedencia holandesa, ¿no? Tenemos de variedades y de flores medianas. Entonces, se adaptan bien a las condiciones de Lima, han venido respondiendo, con ciertas variaciones en relación a las de procedencia de Holanda, en lo que es requerimientos para la inducción a floración, más que nada. Y también el tiempo en demora a comenzar a florecer. Veo que es mayormente multiflora, realmente que sí. Sí. Mayormente son multifloras, ¿no? Las que se tienen, ¿no? Y independientemente de multifloras, vamos a ver en cuanto al tema de macetas. Últimamente se habla bastante de lo que es cultivo Phalaenopsis. Ahorita el que menos se va a decir maceta transparente, ¿ya? Si bien en producción comercial la hacemos de esa manera, y hay estudios que te indican que el hecho de que la maceta sea transparente permite que haya un mejor aprovechamiento de la luz por parte de las raíces, ya que tiene capacidad de hacer fotosíntesis, entonces incrementa la producción del mismo alimento para las plantas, ¿no? Entonces, pero sin embargo no quita que uno las pueda sembrar en macetas oscuras, puedan ser de arcilla o macetas plásticas. Si por ahí bajamos la tasa de fotosíntesis a nivel radicular, pero mientras le brindamos las condiciones de nutrición, riegos adecuados y un ambiente favorable, las plantas van a desarrollar de manera óptima, ¿no? Acá vemos macetas oscuras y también con buena floración. Al igual acá que la maceta así perforada, ¿no? Pero últimamente sí se viene trabajando más con esa maceta transparente para darle ese plus, ¿no? Que nos brinda el hecho de aprovechar la luz, más la luz natural. Ahora por ahí también viene el detalle de que algunos compran en la maceta transparente, llegan a casa y lo ubican en una maceta decorativa. Entonces, maceta transparente la vemos reducida por la maceta, ¿no? Pero manteniendo la condición de riego suficiente, la planta va. Lo que podemos hacer en todo caso es, días que no haya ningún tipo de visita, ningún tipo de reunión, sacamos en su maceta transparente y tenemos alguna reunión, la luzco con su maceta decorativa, ¿no? Y así le doy mejor condiciones de crecimiento para la orquídea, ¿no? Entonces las macetas ya vienen con diseños ya trabajados a nivel de ingeniería en relación a lo que son perforaciones en la base, esta maceta transparentes o la misma maceta marrones, con una ingeniería para darle una buena oxigenación a la planta. Entonces, si bien algunos por ahí van a indicar que se sienten cortos en la ventilación, incrementan las perforaciones laterales, pero si uno controla el tema de lo que es el riego, que es lo fundamental en orquídeas, no requiere incluso hacer ese tipo de perforaciones a nivel lateral, ¿no? Ya la maceta de por sí ya viene preparada para proporcionar esa característica de buena ventilación hacia la parte radicular, ¿ya?
En cuanto al sustrato que utilizamos para el cultivo de orquídeas, tenemos diferentes alternativas. ¿Ya? Acá podemos, el que más se está trabajando últimamente a nivel ya doméstico, es la corteza de pino, ¿no? Corteza de Entonces, pino, carbón vegetal, bolitas de arcilla, chips de coco, también se está incrementando, bolitas de tecnopor y musgo blanco, ¿ya? Cada uno tiene características especiales. En sí, en general, lo que se busca es un material que retenga buena humedad, que no se descomponga fácilmente y que no nos libre de sustancias extrañas. Y entonces, estos materiales que estamos mencionando reúnen esas características. Podemos usarlos individualmente cada uno, o en todo caso, hacer mezclas con ellos, hacer combinaciones para el cultivo de nuestras orquídeas, ¿ya? Por ahí algunos dicen, no, no trabajo con musgo porque retiene mucha humedad. Y ahí yo siempre, cuando converso con alguien, le digo, ojo que si bien ese material tiene mucha humedad, pero ¿quién es el que le proporciona esa humedad? La planta lo coge del ambiente para que la maceta esté húmeda. Es uno mismo que le da esa humedad extra que le están dando. Simplemente redúcele la cantidad de agua y tienes un sustrato muy bueno para el crecimiento de tu orquídea. Entonces, tenemos esas alternativas que podemos conseguirlas localmente para el cultivo de nuestras orquídeas. ¿Ya? Acá te muestro justamente una foto de lo que mencionaba, ¿no? En relación al musgo blanco, el esphagmum. Miren, esta es una orquídea cultivada en musgo esphagmum con bolitas de tecnopor. Miren esa condición de raíces. Simplemente estamos cuidando la frecuencia de riego y el volumen de agua aplicada a cada planta. Y tenemos este tipo de desarrollo. Al costado no sigue seguido del todo, pero es una orquídea cultivada en corteza de pino, también maceta llena de raíces. Entonces, el factor principal a cuidar es el riego, momento oportuno y cantidad de agua adecuada. Entonces, en cuanto a riego, preferiblemente hacerlo por la mañana para las condiciones que tenemos acá en Lima, ya que es un ambiente con alta humedad. Entonces, hacemos en la mañana para permitir que el agua que pueda quedar en la corona o el cogollo de la plantita tenga todo el día para secar y no llegue a la noche, momento en que baja la temperatura, y que al haber humedad presente son dos condiciones favorables para que pueda ingresar un patógeno y comenzar a dañarnos ese punto de crecimiento, ¿no? Entonces, por eso la recomendación de preferiblemente hacerlo por la mañana. Lo otro, esperar que el sustrato esté casi seco para hacer el riego, ¿ya? No es, acá no puedo hablarte, no te puedo recomendar que hagas un riego 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, ya que va a incidir dependiendo qué sustrato es el que tienes en tu maceta, ¿ya? El volumen de agua que le has aplicado y la ubicación en casa. Entonces puede ser que donde la tengas se seque en 3, 4 días, ahí haces tu riego, pero en otras ocasiones puede ser que te demore que se seque 1 semana. Esperamos un poco más y ahí vamos a hacer el riego, ¿ya? Por falta de agua no se nos va a morir la orquídea, ¿ya? De eso sí no hay que tener preocupación que le vaya a faltar el agua, no. La orquídea te tolera, tiene reservas y podemos reponer en el momento oportuno. Entonces, ¿qué indicadores podemos usar para decir ya es momento de darle un nuevo riego? Vemos el sustrato, ¿no? A ver si se siente el tema de humedad. Como la maceta es transparente, nos permite ver el color que tiene las raíces. Cuando ya pongo un color medio blanquecino, es un momento en que ya la humedad al interior de la maceta también ya se ha visto reducida, ¿no? Lo otro es el peso de la maceta. Sabemos que al incorporar agua, esta va a entrar en el sustrato y va a generar un peso extra en esta maceta. Entonces, cuando esté más liviana, es otro indicador de que estaríamos haciendo nuestro riego. ¿Ya? Acá está justo lo que mencionábamos, de evitar que el agua quede en el cogollito, en la corona, más que nada ya en tarde y noche, ¿no? Si queremos asegurarnos, podemos con un papel toalla, un papel higiénico, secar en la coronita para no dejar residuo de agua que pueda generar una cierta complicación, ¿no? Ahora, para Lima hay que mencionar que la calidad de agua potable que se tiene es muy variable de distrito en distrito, ¿ok?
Entonces, hay distritos que sí yo puedo poner mi agua bajo el caño y regarla sin ningún problema, mientras que en otros distritos sí se tiene agua más dura, donde sí a largo plazo hay acumulación de sales, formación de sarro en la superficie y consecuentemente genera quemaduras en la raíz. ¿Ya? Entonces, podemos regar bajo el caño, podemos pulverizar. En caso tengamos un tema de agua dura, una alternativa para reducir un poco el nivel de sales es hacer hervir el agua. Esto permite que las sales se asienten, aprovechamos la parte superior y el conchito lo desechamos, ¿no? Entonces, es una alternativa de conseguir bajar algo el tema de sales, ¿ya? Ahora, hay quienes están con agua reposada. Al reposar el agua, lo que conseguimos es evaporar el cloro más que nada, pero las sales siguen disueltas ahí, ¿no? Entonces, seguimos incorporando de alguna manera sales en esos riegos, ¿no? Ya si uno quiere mejorar la calidad de agua, ya hablaríamos de incorporar equipos de filtrado, tipo equipos de osmosis, donde sí reduciríamos enormemente la cantidad de sales, ¿no? Luis, aquí me gustaría que, respondiendo también a una inquietud del público, que puedas precisar, dice, ¿se puede pulverizar con agua las flores directamente o no es recomendable? Si bien en la naturaleza, a la hora de haber lluvia, se moja toda la planta, yo particularmente pulverizo las flores por las mañanas en días calurosos, cuando hay un tema de que ha habido polvo o algo y me ha manchado las flores, se puede decir, ¿no? Con un tema de limpieza. Pero de preferencia evitar mojarlas, porque si es un día frío y quedan gotas sobre la flor, ahí tenemos condiciones para que pueda aparecer el hongo de la botrytis y nos genera de flores, entonces ya pierde calidad, ¿no? Calidad de flor. Entonces, procuremos mojar solo la planta, nada más el sustrato, en todo caso, al momento de hacer el riego. Por ahí, un tema de limpieza, sí podríamos una pulverizadita a las flores, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, uno para ir agudizando, se puede decir, el sentido del peso de la muñeca, uno va a ir cogiendo su maceta, uno tiene que interactuar con su planta para conocer si es momento de que le toca ser regada, ¿no? Entonces, uno coge la maceta, en lo que está sequita, siente el peso, incorporamos agua y sentimos nuevamente el peso. Entonces, hacer un mejor indicador si tengo varias plantas, a la hora que voy a revisar si me toca un nuevo riego. Cojo unas 2, 3, siento cómo están yendo y ahí veo si ya me toca incorporar nuevamente un riego. ¿Ya? Entonces, no hay frecuencia exacta, lo que sí nos toca interactuar con ellas para ver en qué momento vamos a realizar los nuevos riegos. Por ahí hay quienes hacen un riego por inmersión, se recomienda algunos riegos por inmersión. ¿Ya? En este caso, somos un poquito cuidadosos con ese tipo de riego porque hay quienes cogen una batea, pongo el agua y pongo varias macetas en simultáneo para hacer este riego. Por ahí no quita que una de ellas tenga un problema de daño radicular, un tema de hongos, que podemos generar que se transmitan a las otras plantas. Entonces, por ese detalle es que recomendamos que el riego por inmersión sea con mucha precaución, en todo caso hagamos riego de encima para abajo, ¿ya? O si hablamos de sustrato tipo musgo blanco, que es un sustrato que retiene alta humedad, ni pensar un riego por inmersión con ello, ¿no? Simplemente incorporar agua a la parte superior, el agua necesaria, ya que luego se nos están presentando los famosos problemas de pudriciones radiculares en gran medida, que es nuestro gran problema de plantas a tratar acá en Lima, ¿no? Las consultas que hacen mayormente es producto de problemas de daños en raíces que nos han generado un exceso de riego que ha sido el causante, ¿no? Entonces, ya conociendo el sustrato, conociendo los riegos, vemos que tenemos nuestra planta en flor y estas plantas cuando ya cumplen su ciclo, ya la flor terminó de caer la última de la vara, ahí también viene otra duda, otra inquietud. Dicen, ¿corto la vara o la dejo?
¿ya? Todas las orquídeas tienen un ciclo de crecimiento. Salen brotes nuevos, este brote crece, madura, se activa la floración, aperturan las flores, termina la floración, la orquídea entra en una etapa de reposo. Y luego nuevamente inicia el crecimiento, ¿no? En esa etapa de crecimiento hay acumulación de reservas para soportar la siguiente floración. Entonces, la recomendación que hacemos preferiblemente, cortemos la vara culminada la floración, para permitir que nuestra orquídea tenga un buen crecimiento, con buena cantidad de reservas, para que la siguiente floración sea mucho más numerosa en relación a la que hemos tenido en esta ocasión, esta oportunidad. Entonces, eso es lo que nos va a permitir el hecho de cortar la vara. Ahora, si tenemos una planta ya fuerte, robusta, ahí sí nos podemos permitir tal vez dejarle, recortar solo la zona donde han habido los botones y dejamos los nudos más abajo. Pero si nuestra planta está con pocas hojas, preferible hagamos el corte y dejemos que haya un nuevo crecimiento. Entonces, luego de haber realizado este corte y ya concluido una floración, podremos hacer los procesos de trasplante, ¿no? Porque generalmente la planta ya ha pasado un año dentro de un vivero, si uno recién adquirido, para que llegue a esta floración. Entonces, en ese lapso de tiempo también ya ha habido una acumulación de sales, una acidificación del sustrato, una descomposición del sustrato. Entonces, preferiblemente, digamos, el renovarle el sustrato para que en esta nueva etapa de crecimiento lo haga de manera óptima, ¿no? Entonces, ¿qué indicadores vamos a tener para hacer el trasplante? Uno es que las raíces ya están desbordando la maceta, ya le ha quedado pequeño. Lo otro es un desbalance de la planta en relación al tamaño de la maceta. Planta muy grande en maceta. Y lo otro es por condiciones sanitarias, ¿no? Tenemos que las hojas están caídas. Entonces, acá vemos una cuestión sanitaria ya. Y ante esa cuestión sanitaria es que vamos también a proceder a hacer un tema de trasplante. Entonces, ¿cómo hacemos el trasplante? Primero, vamos a humedecer el sustrato para poder retirar todo el material antiguo que esté ahí, en el interior de la maceta. Las raíces de las orquídeas tienen una cubierta que se llama velamen, que es a manera de esponja, que le permite fijarse sobre diferentes superficies y retener agua y retener nutrientes. Entonces, ahí se quedan pegados muchos de los elementos que estamos mencionando, sea la corteza de pino, el carbón, ¿no? Entonces, humedecemos primero para poder retirar todos esos elementos y dejar las raíces totalmente limpias, ¿no? Si las raíces son demasiado largas, vamos a hacer un recorte para que alcancen en la nueva maceta que vamos a poner. Vamos a enjuagar las raíces y si estas están sanas, simplemente puedo hacer un pulverizado con oxigenada por un tema de desinfección, ¿ya? En caso si tengamos problemas de pudrición de raíces, un daño de raíces, recomendamos hacer un tratamiento de remojar raíces en una mezcla de solución fungicida con hormona enraizante. El fungicida para el control del patógeno que nos está generando el problema de pudrición y la hormona para ver inducir a la activación de nuevas raíces estando ya en la nueva maceta, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, esta orquídea que es presión de musgo blanco, miren la cantidad de raíz de sustrato y raíces que hemos encontrado a retirar este material, ¿no? Vemos que más del 90% de raíces sanas, simplemente se pulverizó con oxigenada, recortamos raíces y ubicamos en la nueva maceta. Pero hay situaciones en las que nos encontramos con esos. Este es, se puede decir, el típico problema que nos vamos a encontrar con el cultivo de orquídeas acá en Lima. Pudrición de raíces por excesos de riego. ¿Ya? Entonces tenemos acá las raíces que ya han perdido turgencia, pudrición visual directa, ¿no? Y a la hora de hacer la limpieza nos terminamos quedando con unas pocas raíces. Ojo que al menos en esta imagen inferior vemos que hay unos filamentos, unas raicillas delgadas y las otras. Sí, ya. Ahí se ve. Sí, la raicilla delgadas es la raíz de la orquídea. Y todo lo que tenemos en las otras vistas, que son raíces gordas, todo lo que le está recubriendo es el velamen que termina formando esa estructura cilíndrica que le da un mayor volumen, ¿no? Muchas veces reserva de agua. Muchas veces lo que se daña es el velamen,
más las raíces siguen operativas. Sabemos que la planta está turgente, ya, pero uno revisa raíces, a primera vista están chupadas. Entonces, pero si está turgente la hoja, las hojas están duras, y abajo la raíz dañada, ¿cómo es que se está manteniendo? Simplemente lo que se ha dañado es el velamen. Pero la raíz interna sigue todavía trabajando. Entonces, en esas situaciones simplemente retiro el velamen, limpio bien la planta y vuelvo a sembrar. Hay quienes te mandan, corta todo, pero ojo que al cortar todo reduces capacidad de asimilación de agua, de nutrientes para la recuperación de la planta y te has eliminado raíces que aún no están operativas. Entonces, eso tocaría tener en consideración también a la hora de ver ese tipo de situación, ¿no? Si las raíces en sí, las que son las raíces verdaderas, están operativas o si ya también se han dañado. Si se han dañado completamente, incluyendo el velamen y raíz, ahí sí hacemos el recorte, ¿no? Hacemos preparado de la solución que comentamos, hormona enraizante, fungicida. El agua previamente hemos hecho también un acondicionamiento con un acidificante adherente para llevarlo a un pH de 5,5, que es un pH ideal para trabajo de los productos químicos, ¿no? Ahí vamos a hacer el remojo de las raíces para procurar controlar los diferentes problemas, ¿no? Luego vamos a ubicar la planta, como es de crecimiento monopodial y ha hecho el tratamiento, vamos a ubicar en la parte central de la maceta. ¿Ya? Vamos a ubicar en la parte central porque esta va a crecer hacia arriba. En caso de otras orquídeas, tienen un crecimiento horizontal, ahí sí se va a considerar la parte más joven y la parte más antigua para la ubicación de ella en la maceta. La más joven siempre viera hacia el centro y la parte más antigua ubicada lateralmente. En caso de Phalaenopsis, ellas van centradas. ¿Ok? Ponemos en la maceta. Vamos a ir adicionando sustrato, rellenando. Y si tenemos la opción de antes de culminar el llenado del sustrato, podemos incorporar fertilizante de lenta liberación. Unos cuantos granitos y terminamos de cubrir con sustrato. Esto nos va a dar un nutriente extra que cada vez que hagamos el riego se va a ir liberando al sustrato, permitiendo que la planta tenga un extra de alimentación para su crecimiento. ¿Ya? También luego de la siembra, hacemos nosotros un pulverizado, preparamos solución de agua con acidificante adherente, fertilizante alto en fósforo y un bioestimulante para raíces. Esto con la finalidad de conseguir que la planta rápidamente reactive la zona de raíz. Hay un dicho en lo que es cultivo de orquídeas, donde dice cultivar orquídeas es cultivar raíces, ¿no? Y esto en el sentido de que al tener mayor volumen de raíz, la asimilación de nutrientes que yo le pueda aportar a mi orquídea va a ser mucho mayor. Y esto se va a ver reflejado en el crecimiento y se va a ver reflejado en la floración, ¿no? Entonces, por eso el hecho de cuidar bastante las raíces. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, a las 4 semanas después de haber hecho un trasplante, una respuesta que obtenemos, ¿no? Activación nuevas raíces, ¿no? Que están en proceso de desarrollo. Y las que han estado, las raíces antiguas también están teniendo, o bien que continúa el crecimiento de la raíz principal, o si no, ramificaciones de esas raíces, ¿no? Raíces axilares, perdón, raíces laterales que van apareciendo. ¿Ya? Entonces, a nivel comercial, en la producción iniciamos la gran mayoría de veces con la importación de plantas, ¿no? Nos llegan las plantas y estas plantas son recepcionadas en ambientes especiales, ambientes de cuarentena, por tomas sanitarias, y van siendo sembradas en sus respectivas macetas. En este caso nosotros trabajamos con musgo de Falmouth, estamos trabajando esta primera etapa, musgo de Falmouth, y ahí iniciamos todo el proceso. Estas plantas llegan con un pequeño porchito, le llaman muchos, es un elemento de turba también de musgo de Falmouth, en el cual han hecho su etapa de aclimatación al salir del laboratorio en el punto de origen. Entonces, llegan con ese corchito, no se le retira para no generar ningún tipo de estrés y con ese corchito lo sembramos, ¿no? Entonces, va a cumplir todo su ciclo hasta su primera floración con ese elemento ahí. Entonces, el hecho de estar presente este elemento también en la planta
va a ser un factor a considerar para terminar la primera floración, hacer la renovación del sustrato. Ya que al hacer el trasplante vamos a retirar este corchito que lo tenía desde un inicio, ¿no? Que es un material que en ese momento, ya termina la primera floración, ya está en mayor grado de descomposición, ¿no? Entonces, reduciendo así ese posibles problemas de daños en las raíces, ¿no? Luego de sembradas, pasan a una etapa de engorde, ¿no? En esta etapa de engorde puede demorar en algunos casos 8 meses a 1 año, dependiendo hasta qué punto, tamaño de planta queremos llegar para poder conseguir las floraciones futuras, ¿no? Se recomienda muchas veces el llegar a tener sobre 5 o 6 hojas para tener una buena floración. Una planta lista para llegar a activar las varas, ¿no? Entonces, ya cumplido ese periodo, es que van a entrar, en este caso, a un área de inducción. En este área de inducción se maneja la temperatura ya a menor intensidad. Se habla de manejarlas entre 19 grados y 22 grados. ¿Ya? 19 a 22 grados por un periodo de 6 semanas. Es un periodo en el cual todas las plantas que están en este ambiente estarían activándonos varas en simultáneo, ¿no? Entonces viene un proceso de crecimiento a alta temperatura, baja a una condición de menor temperatura, y esto es lo que va a inducir la activación de las varas, ¿ya? A nivel comercial. Pero a nivel de casa, ¿qué ocurre? Que las plantas también tienen que pasar por un periodo de enfriamiento. Hay quienes dicen, tengo mi planta 2, 3 años y no me florece, y la compré con flor. ¿Qué ocurre? Que la planta la tiene en el interior de casa, en un ambiente bien abrigado, que aún llegado la temporada fría, nuestro invierno, que es una temporada que ya de por sí reúne condiciones para darnos esa baja de temperatura, pero al tener al interior de casa la planta sigue sacando hojas y no siente el frío necesario. Entonces, la recomendación en este sentido, ya cuando yo las tengo en casa, es en las noches, temporada fría, exponemos la planta a condición de baja temperatura, complementamos con su nutrición adecuada y vamos a ver que luego de unas cuantas semanas tenemos la activación de la vara. ¿Ya? Entonces, lo que es la temperatura es uno de los factores fundamentales, principales para la inducción de la floración en lo que son las Phalaenopsis, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos alta temperatura en el día, en la noche baja, va a incidir en que puedan ellas tener esa activación. Comercialmente lo hacemos ya en cámaras de frío, ¿no? Cámaras de enfriamiento. Ya. Ahorita lo que se está comercializando bastante son las de flores pequeñas, medianas, minis. También hay una tendencia en el sentido de que se buscan esas variedades que no sean tan grandes, porque Lima ha tenido un crecimiento poblacional en lo que es viviendas de departamentos, ¿no? Departamentos, espacios pequeños, no tengo mucho espacio donde poder lucir una planta, entonces tengo la alternativa de estas orquídeas mini o miris, tamaño mediano, multifloras, con buena duración, que la puedo tener en ese pequeño espacio que en casa que nos acompaña, con floración por varios meses, ¿no? Entonces, también la ventaja de tener en casa orquídeas, ¿no? Que frente a otras flores nos dura menos tiempo, frente a un arreglo de por sí, también no nos acompaña tanto tiempo. Entonces, por eso el detalle de también tener Phalaenopsis en casa, ¿no? Que está creciendo con una alternativa. Entonces, lo que mencionábamos en relación a por qué la floración en las Phalaenopsis es más que nada el tema de la temperatura, ¿no? Necesita sentir el frío, ¿ya? Y también va a incidir que se haya tenido una buena iluminación. En cuanto a la iluminación, vamos a tener referencia que nuestra orquídea tiene una iluminación adecuada en el sentido que tiene un verde no tan oscuro y las hojas no resultan alargarse tanto. Si el ambiente
es baja la intensidad de luz que están recibiendo, las hojas se van a poner un verde más oscuro y va a haber un alargamiento de la lámina de la hoja, ¿no? Entonces, esos son indicadores de que la luz está siendo baja para el requerimiento que ella tiene. Si bien va a llegar a florecer, más no va a ser una floración abundante. Entonces, por ahí podamos buscarle un sitio donde pueda recibir algo más de luz para que sea mejor aprovechada. Acá lo mencionamos, temperatura, ¿no? Un tratamiento 6, ¿no? Y a nivel comercial esto, y en casa, simplemente con dejarle cerca de una ventana donde sientan el frío de la noche, va a permitir que sea un inductor de la floración. La gran mayoría de Phalaenopsis tienen una vez al año, ya que en algunos casos llegan a durar hasta 6 meses, ¿no? Otras que pueden florecer un par, por ahí recibida la inducción adecuada, pueden llegar a tener una floración en el transcurso del año. Aquel anteriormente es una vez al año, ¿no? La que se espera la llegada del nuevo invierno para que pueda tener la inducción necesaria y pueda volver a florecer. En cuanto a la duración de la flor, hay quienes dura mínimo, debiera ser de 2 meses. He tenido ocasión de ver una variedad en diferentes distritos de Lima que sí le he visto florecer por más de un año. ¿Cuál de ellas? No tengo el nombre, es una holandesa, no tengo el nombre exacto. Ya, pero he visto y Pero también, una Phalaenopsis también. Phalaenopsis, sí. Ya, mira. Con una pones y ha seguido activando y más. Constantemente, wow. Entonces, una característica muy buena que incluso estamos viendo ahorita alternativas de hacer híbridos con ese material. Entonces, de que esta característica pueda ser aportada a otras Phalaenopsis, ¿no? Para tener un periodo de floración mucho más amplio también. Si bien no llegar al año, pero que tengamos unos 6 meses, 7 meses, es una buena condición de tener una flor en casa. Sí, definitivamente. Ya es bastante tener por tanto tiempo la flor permanente, ¿no? Sí. Y eso es lo bondadoso y espectacular de este grupo de especies o géneros de lo que son las orquídeas. Realmente la duración de su flor es espectacular, no se compara con ninguna otra especie, me parece, y esa es una gran diferencia, aparte de su singular belleza, claro está. Pero imagínate que sigamos ahí descubriendo híbridos que cumplan esas bondades tan espectaculares, ¿no? Que es la duración. Muy bien. Sí. Ya restándonos unos minutos, nos quedan 2 minutos, por favor. Vamos terminando y hay unas 2 preguntas por hacerte. Ya, a ver, acá tengo. No sé si ya te falta. Sí, quería ver, o sea, lo que tenemos que buscar acá en Lima cuando cultivamos Phalaenopsis, ¿no? Iniciamos con aquí de ese tipo. Si es bueno el cuidado que estamos dándole, ese tipo de respuestas, y después de unos 8 o 9 años esperaríamos esta respuesta. Pues los que son aquí cultivadas acá en Lima. Pasaron así, terminaron así, ¿no? Realmente espectacular. Qué Eso es lo que belleza. a la hora de cultivar nuestras orquídeas, ¿no? Dándole las condiciones adecuadas en cuanto a riego, nutrición, para que nos apoyen por muchos años. Son orquídeas que nos pueden, he visto orquídeas de más de 20 años que están con abundante floración. Entonces, es para largo rato estar acompañados con ellas. Una pregunta. Primero, saber cada cuánto tiempo se recomienda cambiar de sustrato para que la planta esté siempre nutrida. Mínimo es un año, entre 1 a 2 años, dependiendo del tipo de sustrato. ¿Ya? Sí, pasado el año, terminada la floración, ahí es lo recomendable hacer los cambios. ¿El porqué de eso? Porque en ese lapso de tiempo hemos ido incorporando sales en los riegos, ya que si por ahí no tenemos un agua filtrada, tenemos un agua de caño,
ha habido acumulación de sales de la misma agua y también hecho abonamientos. Entonces ya hay un incremento de sales en el sustrato. Claro. Pero es que con el paso del tiempo estos materiales también generan acidificación del sustrato. Entonces ya tiende a acidificarse el sustrato, baja el pH y los nutrientes ya no se van a asimilar de igual manera que al inicio. Por eso la recomendación de hacer el cambio de sustrato. Cambio de sustrato. A la floración. Bien, acá hay otra inquietud. ¿Cuál es la altura que se debe cortar la vara cuando termina de florecer la orquídea? ¿Hay alguna altura, me imagino, de la vara al brote, no? Si es que seguimos la recomendación que hemos indicado de la planta, todavía es una planta en desarrollo y ya tiene su floración, culminando la floración, podemos cortar a 1 centímetro de la base, ¿no? Terminada acá la floración, por ejemplo, de esta orquídea, estaría acá, en esta zona, hacia la base de la vara. Cercano a la base. Exacto. Ahora, si por ahí la planta, si es una planta fuerte, entonces me puedo permitir cortar viendo la última yema de la vara, la última yema que está ahí con su cubierta. Sobre esa, unos 2 centímetros, ahí haría el corte. Entonces, al hacer este corte, permite que esta se active por ahí una subvara, una vara axilar, y nos brinde nuevas floraciones, pero complementando con una buena nutrición y teniendo una planta bien fuerte, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué cantidad de agua de riego se tiene que dar a una orquídea? ¿Cuál es ya, el volumen recomendable? ya, esto va a depender también del tipo de sustrato, el tipo de maceta, el tamaño de la maceta. Ya, en este caso nosotros trabajamos con macetas número 12, con sustrato corteza de pino, por ejemplo. Acá yo recomendaría en cada riego hacerlo con un vaso de agua, en esta de acá, que es sustrato corteza de pino. Pero si yo hablara de un sustrato tipo musgo, que es esta de acá, en esta te recomendaría medio vaso de agua en cada riego. Entonces, va a depender el tipo de sustrato en el que tengo mi orquídea para ver la cantidad de agua que va a aplicar. Y ahora, la idea es que no permanezca más de 15 días o hasta 10 días máximo que no permanezca el agua en el sustrato, porque si no se nos generan condiciones favorables de que pueda ingresar algún tipo de patógeno y nos genere pudrición en la raíz. Preferible que se seque más rápido a que tengamos agua por mucho tiempo. Una consulta. En campo, ¿cuántos meses transcurridos es que hay que inducir a la floración? ¿Cuál es el que te indica que ya debes inducir, o sea, incrementar la temperatura y generar ese cambio? ¿A qué tiempo de haber alcanzado su desarrollo vegetativo, no? ¿Qué es lo que prima ahí? ¿El número de hojas o es el tamaño? Lo ideal sería el número de hojas, ¿no? Teniendo una Correcto. condición adecuada para crecimiento, hablamos sobre 28 grados durante toda esa etapa, nos va a permitir que en unos 8 meses ya tengamos unas 6 hojas nuevas de las que llegaron inicialmente las plantas, ¿no? Así es. Pero es menor, ya va a primar el tiempo, ¿no? Tampoco no puedo tener una planta por más de un año en producción para hacer esa inducción, ¿no? Si bien ahí tengo una contraparte, el hecho de que tengo una planta ya grande, frondosa, sí me va a permitir activar 2, 3 varas en simultáneo, pero si la planta no hemos llegado a conseguir ese tipo de desarrollo, nos va a activar una vara, pero con una buena nutrición vamos a tener también un regular número de flores, ¿no? Para que se pueda sacar comercialmente, ¿no? Correcto. Wow, realmente es increíble y es amplio este tema, pero a la vez sencilla, ¿no? O sea, es tan fácil, es conocerla básicamente a este cultivo y darle su condición primero, como bien lo mencionaste, la ubicación de luz y darle el riego solo en el momento adecuado, no excederse y tomar en cuenta el tema de mantenimiento, ¿no? Para el cambio de sustrato, que es
prácticamente como cualquier otra planta, no es tan difícil ni tan complicado. Eh, Realmente te agradezco, Luis, nos has dado unas pautas bastante claras, ¿no? Y que es sencillo realmente considerar estos factores para cultivarlas y mantenerlas en casa como cualquier otra especie. Y te agradezco, Luis, porque realmente sabemos que tú por tu experiencia te has dedicado años y ya estaremos descubriendo o encontrando nuevos híbridos que nuevamente estarán pues en venta en algún momento, ¿no? Bueno, me gustaría dar algunas palabras finales antes de finalizar, porque ya contigo cerramos este ciclo de ponencias que se ha programado para esta rueda de negocios. Que sí, que no le tenga miedo a las orquídeas, en particular Phalaenopsis es una de las Uy, hola. fuertes y las bondades que tiene. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, un poquito al final, pero sí te capté. Efectivamente, no temer a la planta, definitivamente. Ese es el mensaje final. Y en verdad, en cuanto a mercado, alguien pregunta en cuanto a mercado de esta planta. Yo creo que tú más que nadie puedes comentar que tiene una gran demanda, ¿verdad? Sí, para que ha venido creciendo, o sea, año a año, la referencia que tenía de cómo se iban moviendo las plantas, últimamente se está moviendo, ha sido bastante numerosa la venta de Phalaenopsis, y porque ya no se está que se estila en ocasiones especiales regalar un arreglo o un ramo. Ahora muchos están que optan por regalar una Phalaenopsis, una orquídea como obsequio, porque va a ser un presente que va a durar mucho tiempo en casa y va a acompañar a la persona, le va a brindar cierta satisfacción particular el hecho de tenerla ahí en casa y verla crecer y que siga su desarrollo, ¿no? Se utiliza, están usando en eventos tipo matrimonios, bueno, también temas de, se ha visto que con la pandemia que hubo, presentes ante las familias de funciones que han habido, también se han estado haciendo presentes en base a orquídeas, arreglos con orquídeas, ¿no? Y está creciendo bastante, bastante. En provincia también ya se está moviendo bastante lo que son las orquídeas. Uy, Entonces, sí, una gran sí, apertura realmente que se ha dado con esta es, pandemia, ¿verdad? sí, es bastante lo que se mueve semanalmente o mensualmente, lo que se está moviendo acá en el país ahorita de Phalaenopsis y no, recién está, se puede decir, iniciando en esta medida su cultivo acá en el país, ¿no? O sea, tiene todavía bastante para crecer porque inicia, aparte es que en los cultivadores hay una frase, el cultivo de orquídeas es un vicio, se te hace un vicio. Aunque por ahí me dijeron, no, es una adicción. Ya que tú tienes una, de ahí ves otra que te gusta, también la tienes, o sea, no es que vas a comercializar solo una orquídea para una persona, sino que vas a ver que uno te va a ir comprando varias diferentes por querer tener su colección de orquídeas en casa. Entonces, Así es. es todavía bastante grande el mercado que se puede aprovechar acá en el país, ¿no? Ahí. Excelente. Sí, así es, Luis. Nuevamente, muchas gracias, Luis. Te felicito. Una excelente exposición esta tarde, muy precisas tus comentarios y descripciones que has dado sobre el tema. Muchas gracias y hasta otra oportunidad, Luis. Esperemos poder convocarnos en otra oportunidad, ya que la floricultura tiene bastante que difundirse a nivel local. Nos falta difundir el consumo de este rubro, tanto de flores cortadas como también de las plantas ornamentales, y entre ellas obviamente nuestra famosa orquídea. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Entonces, Pues, eh,
Sí, disculpa, ¿ibas a decir algo? No, agradezco también que hayan tenido la invitación y haber compartido con ustedes, ¿no? Un poquito de lo que conocemos sobre las orquídeas. Gracias.